experiencia increíble y encontrar, con todo el respeto a los que están en la mesa y a los que nos rodean, una veterana del camino. Exactamente. No solo por edad, porque no es la primera vez que lo hace Dignidad tampoco. y gobierno también. De Vitoria, de Vitoria. Sí, de Vitoria. Ojo. Bueno, no, perdón. Yo voy a decir porque si lo ve alguien de allí, yo soy de un pueblo que se llama Araya. Araya, perfecto. Que quede constante. Sí, que es al lado de Vitoria. ¿Cómo es tu nombre? Maite. Maite. No podía ser. Hombre, exactamente. Luego De me tienes Vitoria. que cantar. El Al final no te cantamos. olvido. Entonces, segunda vez que haces el camino. La Segunda primera vez desde dónde. La primera vez desde Sopor. Bueno, Un mes nos costó, el mes de junio y completo. Empezar el día 1 de junio y terminar el día 28. Sí, claro, pasados de 70. 40 y... No, Sí, no, 70 y... 70. Sí. Pasados de 70. Bueno, Cuando pues, ya he cumplido. bueno, ya ha cumplido 70. Pues con 70 cumplidos. Yo hoy la vi caminando, la vi en el kilómetro 100 que gritamos juntos, Sí, claro. y la verdad que es sorprendente. Todavía, sí. Y lo que queda hasta Santiago, ¿no? Pero mañana quiero decir que a lo mejor no lo hago entero. Bueno. El camino. Maite, llamándose Maite, siendo de Bilbao o No, de Vitoria. Perdón. No, somos de la capital de Euskadi. Estábamos preparados, eso estaba preparado. Ah, vale. Siendo de Vitoria, yo pienso que mañana a lo mejor ando tan pero No bueno, lo sé, a lo mejor. al levantarse. Ya veremos. Yo solamente decir que es un orgullo ver una persona, ya no solo por caminar, sino la vitalidad y lo que llevamos aquí. Da gusto en el camino gente que alegra el camino. Bueno, alegro el camino porque es que tengo unas compañeras estupendas, una hija y sus amigas. Que luego diré por qué vienen ellas a hacer el camino. Pues Lo porque puedo vienen, decir claro ya, que sí, lo debe decir. porque cumplen 50 años. ¿De qué? 50 años de vida. Somos sí. del 65, 3 de nosotras. Y mañana es mi cumpleaños. Bueno. Es que no me has dejado terminar. Bueno, por favor, deja a tu madre. Entonces, es todo. A mí me propusieron venir, me pareció estupendo porque... A usted la quisieron liar porque sabía que era el alma que iba a alegrar. No, muchas gracias. Hombre. Muy bien, casi parece periodista, ¿eh? Casi, no lo soy, pero casi. No, pero la verdad es que cuando me lo dijeron me dijo, me gustó porque yo del viaje anterior tengo una de las mejores experiencias de mi vida. Y esta, Del Camino de Santiago. Del Camino de Santiago. Y esta creo que va a ser una muy buena ocasión, ¿eh? Lo tengo que decir. La gente... Me alegro además, yo debo decir, el proyecto Óscar on the Way nació porque muchísima gente, muchísimos peregrinos decían que no encontraban estos gestos de solidaridad en el pueblo. Entonces un poco nació por eso. Y por eso le voy a decir una cosa. Quiero que brinde conmigo con un trozo de queso de San Simón da Costa. Este es un queso ahumado, es un queso espectacular. Huele a humo. Claro, es ahumado. Es que allí también los quesos que hacen hay algunos que son maravillosos. Esto es un espectáculo. Pues permítame, hacemos un chinchín. Chinchín. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a usted. Ese queso que... Podemos comer, claro que sí, ahora mismo. Le voy a decir una cosa, a mi hijo es que le encanta. Desde que se nos estaba dando ya Pero la... no es de Tetilla, es de San Simón. No, ya nos lo ha dicho. Aiga, lo que haya.